¿Por qué el Medio Oriente parece vivir en un conflicto eterno? ¿Por qué judíos y árabes, pueblos hermanos, están atrapados en una historia de guerras, tensiones y divisiones? Incluso entre naciones musulmanas, los enfrentamientos no cesan. Pero lo que muy pocos saben es que el origen de este conflicto no es político, es ancestral. Todo se remonta a una historia milenaria, escrita en las páginas más antiguas de la humanidad, la historia de dos hermanos. Isaac e Ismael. Hijos del mismo padre, Abraham. Uno dio origen al pueblo judío. El otro, a los pueblos árabes. Y en su separación, comenzó todo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar por completo la forma en que entiendes el mundo actual. Antes de continuar, si eres nuevo aquí, por favor suscríbete a nuestro canal. Si encuentras valor en este vídeo, es una excelente manera de apoyarnos y motivarnos a crear más contenido de calidad. Hace miles de años, los dos hermanos tuvieron un conflicto increíblemente similar al que vemos hoy entre Israel y el mundo musulmán. Sin embargo, la Biblia no solo explica el origen de este conflicto, sino que también revela cómo terminará. Descubriremos la única escena bíblica donde estos dos hermanos se reconcilian, una escena que, según los estudiosos, predice perfectamente cómo concluirá este conflicto moderno. ¿Sabes cómo termina esta historia según la Biblia? Señales proféticas de los patriarcas. Existe un principio judío antiguo llamado Maaseh Avot Siman Lebanim, que significa, las acciones de los padres son señales proféticas para sus hijos. En términos más simples, las vidas de estos patriarcas no son solo eventos históricos, sino que proféticamente presagian el futuro de sus descendientes. Curiosamente, el cristianismo habla de una idea similar conocida como tipología, utilizada por el apóstol Pablo para revelar eventos futuros a través de las historias del Antiguo Testamento. Los estudiosos han aplicado estos dos métodos para entender el conflicto de Israel con las naciones musulmanas, y los resultados son asombrosos. La promesa divina y el conflicto en Génesis. Isaac y su madre, Sara, simbolizan el pueblo de Israel, mientras que, según la tradición musulmana, Ismael y su madre, Agar, representan al pueblo musulmán. Visto bajo esta perspectiva, todo encaja perfectamente. El conflicto comienza con una promesa de Dios. Abraham recibe una bendición para sus descendientes: te haré una nación grande, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. Sin embargo, había un problema: su esposa Sarai era estéril y no podía tener hijos. En aquel tiempo, el valor de una mujer se medía por su capacidad de procrear, por lo que su infertilidad era una fuente constante de vergüenza. Más adelante, Dios cambiaría su nombre a Sara, que significa princesa, pero para ella, ese nombre parecía una burla cruel. Con el paso de los años, la promesa de un hijo parecía cada vez más imposible. Finalmente, Sara, desesperada, propuso una solución basada en las costumbres de su época: el Señor me ha impedido tener hijos. Ve, pues, a mi sierva Agar, quizá por medio de ella pueda tener hijos. Abraham aceptó y tuvo un hijo con Agar. Sin embargo, esta solución pronto generó nuevos problemas. Sara, sintiéndose inferior, comenzó a maltratar a Agar. Humillada y embarazada, Agar huyó al desierto. Allí, en su momento más oscuro, tuvo un encuentro divino. Un ángel del Señor se le apareció junto a un manantial y le dijo: vuelve a tu señora y sométete a ella. Multiplicaré tanto tus descendientes que no se podrán contar. Agar llamó a su hijo Ismael, que significa Dios escucha, porque el Señor había oído su sufrimiento. Génesis introduce aquí una profecía que explica nuestro presente, describiendo el carácter de Ismael de una manera que marcaría a sus descendientes para siempre: será un hombre indómito como un asno salvaje, luchará contra todos, y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Esta antigua frase describe, palabra por palabra, los titulares de hoy. No es un insulto. En el mundo antiguo, el asno salvaje era el símbolo máximo de la libertad indomable, un espíritu ferozmente independiente que no se somete a nadie. Esta profecía describía a un pueblo destinado a sobrevivir contra todo pronóstico, pero también a vivir en un estado casi constante de conflicto. Agar regresó y dio a luz a su hijo, a quien Abraham llamó Ismael.
Este niño se convertiría en el patriarca del pueblo árabe, del cual surgiría más tarde el Islam. Durante 13 años, Ismael fue el único hijo de Abraham, su primogénito y el centro de su mundo. En él, Abraham veía el futuro de una gran nación. Sin embargo, la profecía tenía dos caras. También advirtió que su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él. Trágicamente, esta predicción de conflicto sin fin resuena en dos frentes dolorosamente evidentes hoy. El conflicto externo, las tensiones entre Israel y el mundo árabe. El conflicto interno, las divisiones profundas dentro del mundo islámico, como las guerras entre sunitas y chiitas. El conflicto estalla cuando nace Isaac. Años después, cuando Abraham tenía 99 años y Sara 90, 3 visitantes misteriosos llegaron a su tienda. Uno de ellos le dio una noticia increíble: volveré a ti, y Sara tendrá un hijo. Sara, que escuchaba desde la tienda, se rió con incredulidad. Abraham, en lugar de celebrar, se preocupó por Ismael y le rogó a Dios: ojalá Ismael viva bajo tu bendición. Sin embargo, Dios cumplió su palabra. Sara dio a luz a un hijo, a quien llamaron Isaac, que significa él reirá, recordando la risa de incredulidad de sus padres. Pero la tensión creció. Durante la celebración del destete de Isaac, Sara vio a Ismael burlándose de su hermano menor. La palabra hebrea usada para burlarse comparte la misma raíz que el nombre Isaac. Ismael no solo jugaba, sino que desafiaba el lugar de Isaac como heredero. Sara, furiosa, exigió a Abraham: echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Abraham, angustiado por su amor a Ismael, obedeció después de que Dios le dijera que escuchara a Sara, pero también le prometió hacer de Ismael una gran nación. Al día siguiente, Abraham dio pan y agua a Agar e Ismael y los envió al desierto. Esta separación marcó el comienzo de una división espiritual. Para muchos musulmanes y palestinos, la creación de Israel en 1948 y el desplazamiento de su gente, la Nakba o catástrofe, es un eco moderno de la expulsión de Agar e Ismael. La elección divina y el destino dividido, una herencia que aún arde. La historia de Isaac e Ismael no es simplemente la de dos hijos nacidos en un hogar marcado por la fe. Es una historia que define a pueblos enteros, que traza una línea invisible y a la vez muy tangible entre naciones, religiones y civilizaciones. Es la historia de un padre, Abraham, de dos madres, Sara y Agar, y de una elección divina que, miles de años después, aún resuena con fuerza en las arenas del tiempo. Abraham no fue un hombre común. Fue llamado amigo de Dios, el primero en recibir un pacto sagrado que cambiaría el rumbo de la humanidad. Un pacto que incluía descendencia incontable como las estrellas del cielo y una tierra prometida. Pero con ese pacto, también vino una promesa, y una espera que pondría a prueba la fe más grande. Sara, su esposa, era estéril. Años pasaban y el hijo prometido no llegaba. En medio de esa incertidumbre, surgió la figura de Agar, la sierva egipcia. De ella nació Ismael, el primer hijo de Abraham. Fue recibido con esperanza, pero no con la plenitud de la promesa. Porque Dios aún no había hablado. Y cuando finalmente lo hizo con claridad absoluta. Sara, tu esposa, te dará un hijo. Lo llamarás Isaac. Estableceré mi pacto con él, como pacto eterno para sus descendientes. Con esa frase, se selló un destino. Isaac, aún no nacido, fue elegido como el heredero del plan divino. No por méritos, no por edad, sino por gracia. Fue un acto de elección soberana, de esos que solo Dios puede hacer, y que los hombres a veces nunca terminan de entender. Isaac no sería solo un hijo querido. Sería el portador de una promesa espiritual, el canal a través del cual vendría el pueblo de Israel, los profetas, las escrituras, y eventualmente, según la fe cristiana, el Mesías. Su nacimiento, contra toda lógica humana, fue un milagro, un niño nacido de una mujer anciana, como señal de que nada es imposible para Dios. Pero, ¿qué ocurrió con Ismael? ¿Acaso fue simplemente descartado? ¿Despojado de todo por no ser el elegido? No. Dios no olvida a ninguno de sus hijos. Cuando Agar e Ismael fueron enviados al desierto,
el relato nos muestra un momento desgarrador. La madre, sin agua ni rumbo, deja a su hijo bajo un arbusto para no verlo morir. Y es en ese punto de desesperación que el cielo se abre. Un ángel desciende. Y las palabras son potentes, tiernas, redentoras. No temas, Agar. Dios ha escuchado la voz del niño. Levántate, tómalo de la mano. Haré de él una gran nación. Dios escuchó. Dios bendijo. Y cumplió. Ismael creció fuerte, valiente, convertido en un líder. De él nacerían 12 príncipes, reflejando misteriosamente las 12 tribus que surgirían más tarde de Jacob, el nieto de Isaac. Una especie de paralelismo celestial. Un eco divino entre dos linajes. Pero hay una diferencia crucial. Isaac fue el canal de lo espiritual, la línea directa del pacto. Ismael, en cambio, recibió la bendición terrenal, fuerza, multiplicación, expansión, territorio, poder. Dos formas de herencia. Dos caminos distintos. Dos vocaciones que marcarían para siempre a sus descendientes. Isaac fue sembrado en una tierra prometida, Ismael fue liberado en el desierto, donde aprendió a sobrevivir, a gobernar, a formar pueblos. Uno representa la intimidad del templo, el otro, la amplitud del horizonte. Uno vivió bajo la promesa del sacrificio, el otro, bajo la promesa de la resistencia. Y aunque ambos eran hijos del mismo padre, desde ese momento sus caminos comenzaron a bifurcarse, no solo geográficamente, sino espiritualmente, culturalmente, históricamente. Esa división original no fue solo entre dos hombres. Fue el comienzo de una tensión que aún vive en las fronteras de naciones, en la arquitectura de Jerusalén, en los libros sagrados y en los corazones de millones. Los descendientes de Isaac, los judíos, y los descendientes de Ismael, los árabes, siguen siendo protagonistas de una historia que comenzó con lágrimas, promesas y decisiones que vinieron del cielo. Dos hermanos. Dos destinos. Un padre. Y una humanidad aún dividida por una elección divina que sigue generando preguntas, conflictos y también esperanza. Isaac, Ismael y el choque de visiones sagradas. Lo que para algunos es historia, para otros es fe viva, experiencia presente, identidad colectiva. En el corazón palpitante de las tres grandes religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam, hay una figura patriarcal que emerge como punto de origen, Abraham. Su nombre resuena como un eco eterno en sinagogas, iglesias y mezquitas por igual. Pero, paradójicamente, aunque todos lo reconocen como padre espiritual, la historia que cada religión cuenta sobre él difiere en aspectos fundamentales, y esas diferencias no son menores, son grietas que atraviesan la historia humana, configurando culturas, conflictos y cosmovisiones. En el relato bíblico, tal como lo recoge el libro del Génesis, la prueba suprema de Abraham es una de las escenas más dramáticas de la literatura sagrada. Dios le pide lo impensable, que sacrifique a su hijo Isaac. Abraham, sin dudar, sube al monte Moría con su hijo, le ata las manos, alza el cuchillo, y solo la voz divina que lo detiene en el último segundo impide el sacrificio. Este gesto de obediencia radical se convierte en el núcleo del relato judío sobre la fe, no como ceguera, sino como confianza absoluta en la voluntad de Dios. Isaac, el hijo del milagro, nacido de Sara en la vejez, sobrevive, y es a través de él que se configura la genealogía del pueblo de Israel. Pero en el Islam, la historia adquiere una tonalidad distinta. En el Corán, el nombre del hijo no se menciona directamente. No obstante, la tradición islámica, a través de los hadices y los comentarios exegéticos, afirma que fue Ismael, no Isaac, el hijo dispuesto al sacrificio. Esta variante no es solo un detalle técnico. Cambia la dirección del río espiritual. Colocar a Ismael en ese lugar transforma la identidad de los descendientes árabes como los verdaderos herederos de la sumisión abrahámica a Dios, que en árabe se llama Islam. Así, Ismael, hijo de Agar, esclava egipcia de Sara, deja de ser un personaje secundario y se convierte en figura fundacional, no el excluido, sino el elegido. Lo que a simple vista podría parecer una diferencia narrativa o una divergencia de nombres, es en realidad una fisura que atraviesa la raíz misma de dos civilizaciones.
Es un relato espejo, donde cada tradición refleja su comprensión más profunda de lo que significa fe, herencia y promesa. Y esas visiones han influido durante siglos en la forma en que comunidades enteras se ven a sí mismas y a las otras. Jerusalén, la ciudad donde convergen las promesas. En el epicentro de este choque de visiones se encuentra una ciudad que lleva siglos siendo más que un lugar geográfico, Jerusalén. Es símbolo, es anhelo, es cicatriz abierta. Pocos territorios concentran tanto peso espiritual, tanta historia derramada en nombre de lo sagrado. Jerusalén no pertenece solo al mapa, pertenece al alma de millones. Para el judaísmo, el monte del templo, donde hoy se alza la majestuosa cúpula de la roca, es el lugar más santo sobre la faz de la tierra. Allí, según la tradición, Abraham se dispuso a ofrecer a Isaac. Sobre esa piedra, llamada la Ebenesetilla o piedra fundacional, se creía que Dios creó el mundo, el punto donde cielo y tierra se tocaron por primera vez. Más tarde, allí se construyó el templo de Salomón, destruido y reconstruido, convertido en símbolo de gloria y también de pérdida. El muro occidental, conocido también como el Muro de los Lamentos, es el último vestigio de ese segundo templo, un muro de oración, de llanto y de esperanza que ha resistido el peso de los siglos. Pero esa misma piedra central tiene otro significado para el Islam. Desde ella, según el relato coránico, el profeta Mahoma emprendió su Isr wa Mi'raj, el viaje nocturno y la ascensión a los cielos, montado en el Burak, el mítico caballo alado. La cúpula dorada que corona la explanada de las mezquitas no es solo una obra arquitectónica admirable, es el lugar donde lo divino tocó de nuevo lo humano, y donde Mahoma recibió mandatos divinos que hoy forman parte esencial de la fe islámica. El sitio donde se dice que ató a su corcel está justo al lado del muro occidental, superponiendo capas de significado y reclamación espiritual. Dos pueblos. Dos relatos. Dos memorias enfrentadas sobre un mismo suelo. Pero ese suelo no olvida. Las piedras hablan. Los ecos del pasado se proyectan sobre el presente, alimentando tanto la espiritualidad como el conflicto. Porque cuando lo sagrado se vuelve territorio, y el relato se convierte en bandera, el diálogo se transforma en disputa. Más allá del relato, ¿división o puente? La historia compartida de Abraham, Isaac e Ismael podría verse como un punto de división irreversible, pero también podría ser la semilla de un entendimiento profundo. Al fin y al cabo, tanto judíos como musulmanes, y también los cristianos, que heredan a Abraham como padre en la fe, se reconocen como hijos de una misma raíz. El gesto de Abraham, su entrega total, su capacidad de confiar sin comprender del todo, es un legado que todos veneran. Quizás, entonces, el verdadero desafío no está en determinar quién fue el hijo del sacrificio, sino en entender qué significa esa entrega hoy. Podemos, desde visiones distintas, volver a mirar a Abraham no como un punto de disputa, sino como una figura común que nos llama a algo más grande que nosotros mismos. Tal vez el altar de la historia aún arde, no con fuego de espadas, sino con preguntas pendientes. ¿Es posible que la misma piedra que divide pueda ser también el fundamento de un nuevo puente? Una esperanza que aún respira. En medio de siglos de conflicto, de promesas divididas y territorios en disputa, la Biblia deja caer una escena silenciosa, pero poderosa. Cuando Abraham muere, dos figuras se encuentran una vez más, Isaac e Ismael, los hijos separados, se reúnen para sepultar a su padre. No hay gritos, no hay guerra. Solo un momento de honor compartido, de respeto mutuo. Décadas de distancia y heridas no impidieron ese gesto. Según la tradición judía, Ismael, el hijo mayor, permitió que el nombre de Isaac se mencionara primero en los relatos. Un pequeño detalle, cargado de un significado inmenso. Un gesto de humildad. Una señal profética. Una grieta de luz en un muro milenario. ¿Y si esa reconciliación aún es posible? En tiempos recientes, algunos signos han comenzado a emerger. Los acuerdos de Abraham, firmados por Emiratos Árabes Unidos, Bahrein e Israel, no solo son tratados políticos, invocan directamente la figura de Abraham como un símbolo de herencia compartida. Por primera vez en mucho tiempo, hijos de Isaac e Ismael firmaron con tinta, algo que comenzó con sangre. Más allá de la política, hay quienes exploran caminos más profundos.
Místicos judíos, los cabalistas y sabios musulmanes, los sufíes, han hallado un lenguaje común. Ambos buscan la unión con lo divino, y ambos entienden que el alma no tiene bandera. ¿Y si la clave estuviera en un tercer hijo de Abraham, espiritual? El cristianismo presenta a Jesús como ese puente, no como un árbitro, sino como un redentor que no toma partido entre Isaac o Ismael, sino que derriba la muralla entre ambos. El apóstol Pablo lo dice así: Cristo es nuestra paz, Él derribó el muro que nos separaba y de los dos pueblos hizo uno solo. Según esta visión, la verdadera reconciliación no será impuesta por acuerdos ni ejércitos, sino nacida en los corazones de quienes aceptan un nuevo camino, uno en el que no hay judío, ni árabe, ni gentil, sino una nueva humanidad guiada por amor y redención. El destino, entonces, sigue siendo una elección abierta. ¿Qué camino tomarán los hijos de Abraham? ¿El desierto estéril de la hostilidad eterna, o la unidad frente a la tumba de su padre, donde todo comenzó? Porque si estos dos hermanos pudieron caminar juntos una última vez, quizá no fue el final. Quizá fue una señal. Quizá fue el comienzo de algo que aún podemos vivir.